Mi marido me salpicó café caliente en la cara, por negarme a darle mi tarjeta de crédito a su hermana. Y yo, cansada de tantos golpes y maltratos, empaqué todas mis cosas y me fui de casa, y cuando regresó, empezó a temblar al ver la casa vacía y una caja con un sobre negro, revelando que Lena se sentó en su vieja mesa de roble, mirando el vapor que salía de su taza de café. La mañana tenía un aire engañosamente pacífico, con la luz del sol filtrándose a través de la ventana de la cocina, pintando sombras suaves sobre la superficie de madera. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero en su pecho pesaba un malestar que nada tenía que ver con la cafeína. Andrei estaba allí, al otro lado de la mesa, con su postura rígida y su mirada fija en la pantalla del teléfono. La tensión en el aire era como un vidrio a punto de quebrarse. El silencio entre ellos no era nuevo. Había aprendido a convivir con él, a interpretarlo como un código secreto que escondía las verdaderas emociones de su esposo. Cuando Andrei no hablaba, significaba que estaba calculando, esperando, midiendo cada uno de sus movimientos antes de lanzar la próxima sentencia que definiría el tono de su día. No necesitaba palabras para hacerla sentir incómoda, su sola presencia, ese leve golpeteo de los dedos contra la mesa, era suficiente para clavar la ansiedad en su pecho. Lena bebió un sorbo de café, sintiendo el amargo sabor extenderse por su lengua. Tal vez, pensó, esta mañana sería diferente. Tal vez hoy no habría discusión. Tal vez podría fingir que su vida no estaba atrapada en un constante vaivén de tensión y control. Pero la ilusión se desvaneció tan rápido como había llegado cuando Andrei finalmente levantó la vista de su teléfono. María necesita ayuda, dijo con su voz fría, sin levantar la mirada del móvil. El simple nombre de María fue suficiente para que el malestar en Lena se intensificara. La hermana de Andrei era un fantasma que siempre rondaba sus vidas, apareciendo en los momentos más inoportunos con sus súplicas disfrazadas de emergencias. No era la primera vez que pedía dinero, y Lena sabía que no sería la última. Ya había pasado por esto antes. Respiró hondo y dejó la taza sobre la mesa con un leve clink. Andrei, ya hemos hablado de esto, respondió con calma, aunque sintió que la presión en su pecho aumentaba. No puedo seguir prestándole dinero. No es una solución. Andrei levantó la mirada. Sus ojos grises, duros como el acero, la perforaron con un destello de impaciencia. ¿No puedes o no quieres? Su tono era neutro, pero Lena reconoció el filo escondido detrás de sus palabras. No quiero, admitió sin rodeos, sintiendo como la verdad quemaba en su garganta. Y tampoco puedo seguir justificándolo. Siempre dice que es una emergencia, pero lo único que hace es derrocharlo. Compró un bolso de diseñador la última vez que le dimos dinero, ¿lo recuerdas? Andrei soltó un suspiro exagerado y se recostó contra la silla. Luego, giró el teléfono en la mesa y lo deslizó hacia ella. La pantalla mostraba un mensaje de su hermana. Por favor, Andrei, ayúdame. No sé qué hacer, estoy desesperada. Solo necesito esta vez, te lo juro. ¿Te parece que está mintiendo? Preguntó él, su voz teñida de reproche. Lena no necesitó leer más. Lo había visto antes. La manipulación de María era una obra maestra bien ensayada. Lágrimas, súplicas, promesas vacías. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer que Andrei se sintiera el héroe, el hermano protector que debía salvarla. Pero Lena no caería en la trampa. No esta vez. Y sí, dijo sin titubear, cruzándose de brazos. Lo he visto demasiadas veces. El cambio en el rostro de Andrei fue inmediato. Sus facciones se tensaron y la línea de su mandíbula se marcó con fuerza. Sus nudillos se blanquearon al cerrar los puños sobre la mesa. Es mi hermana, dijo con un tono más bajo, más peligroso. No puedo dejarla tirada. Si yo no puedo seguir permitiendo que nos arrastre con ella, replicó Lena, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. No somos su banco, Andrei. Estamos casados, tenemos nuestras propias responsabilidades. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Lena sintió como la temperatura de la conversación se elevaba, como el aire se volvía más denso. Andrei la miraba con una intensidad que le provocó escalofríos. No puedo creer lo egoísta que eres, escupió él, con una frialdad que hizo que el estómago de Lena se encogiera. Es mi familia. Yo también lo soy, replicó Lena con voz firme. ¿O es que solo importa cuando hago lo que tú quieres? Andrei parpadeó. Por un momento, un instante minúsculo,
Pareció que estaba procesando sus palabras. Pero luego, en un parpadeo, la furia oscureció su mirada. Fue demasiado rápido. El movimiento, el sonido del líquido derramándose en el aire, el calor abrasador que explotó contra su piel. No tuvo tiempo de reaccionar cuando la taza de café chocó contra su pecho y el líquido hirviendo empapó su blusa. El dolor fue instantáneo, una punzada ardiente que la hizo jadear y retroceder, llevándose las manos a la piel mojada en un intento inútil de calmar el ardor. El silencio que siguió fue peor que la agresión. Andrei seguía allí, con la mano extendida, los dedos aún crispados por la fuerza con la que había lanzado la taza. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y sorpresa, como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de hacer. Lena se quedó inmóvil, sintiendo el líquido caliente empapando su ropa, el ardor lacerando su piel, pero la verdadera quemadura estaba dentro de ella. En su mente. En su corazón. Porque por primera vez, no hubo excusa. Ya no podía decir que solo estaba estresado. Ya no podía convencerse de que fue un accidente. Ya no había manera de justificar lo injustificable. Algo dentro de ella se rompió. Andrei se puso de pie con un golpe seco de la silla contra el suelo. Su expresión cambió en un instante. La rabia se transformó en algo más, un destello de pánico, de arrepentimiento. Pero Lena lo reconoció. No era real. Era solo otra estrategia. Otra mentira bien ensayada. Elena, dijo su nombre con una voz tensa, como si él mismo estuviera sorprendido por lo que acababa de hacer. No quise. Ella levantó la mano. No quería escucharlo. No quería sus disculpas huecas. No quería nada de él. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no tenía miedo de lo que Andrei podría hacerle. Tenía miedo de sí misma. De lo que había permitido. De lo que había normalizado. De lo mucho que se había perdido en el proceso de tratar de mantener la paz. Con las manos temblorosas, tomó una servilleta de la mesa y se secó el rostro con movimientos mecánicos. No miró a Andrei. No le dio la satisfacción de una respuesta. Tienes suerte de que no haya niños aquí para ver en qué tipo de hombre te has convertido, dijo finalmente, su voz baja, casi en un susurro, pero cargada de algo nuevo. Algo que ni ella misma reconocía. Andrei apretó la mandíbula. El músculo de su sien palpitó con rabia contenida. Y no me provoques, Lena. Ella lo miró entonces, y la frialdad en su mirada fue más gélida que cualquier amenaza que él pudiera lanzar. No necesito hacerlo. Lo hiciste tú solo. El crujido de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa cuando Andrei salió con pasos pesados. Lena se quedó allí, de pie en la cocina, con el olor del café impregnado en su ropa y una certeza en el alma. Este hogar ya no era su hogar. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Lena se quedó allí, inmóvil, con la ropa empapada en café y la piel ardiendo por la quemadura. El silencio de la casa, tras la furiosa salida de Andrei, era un abismo que se tragaba cualquier posibilidad de volver atrás. Se llevó una mano al pecho, no para calmar el ardor de la piel, sino para intentar detener el torbellino que se desataba en su interior. Algo dentro de ella, enterrado bajo años de excusas y tolerancia, despertó con furia. No podía seguir allí. El pensamiento la golpeó con la fuerza de un tren en movimiento. Era irracional, precipitado, pero absolutamente necesario. Andrei había cruzado un límite del que no había retorno, y lo peor no era el café hirviendo, ni su grito de furia. Lo peor era lo que Lena había visto en sus ojos antes de que saliera por la puerta, la certeza de que la tenía acorralada. No esta vez. Con el corazón golpeándole contra las costillas, Lena se dirigió al baño. Abrió el grifo del agua fría y empapó una toalla, pasándosela por la piel enrojecida. Miró su reflejo en el espejo y sintió náuseas. Los ojos hinchados, la mandíbula apretada, el gesto cansado de una mujer que había aprendido a fingir que todo estaba bien. Pero ya no había nadie a quien engañar. Se iría. Y lo haría esta misma noche. Salió del baño y caminó directamente hacia el armario de la habitación. La habitación matrimonial se sentía más ajena que nunca, como si cada objeto estuviera impregnado de la frialdad de Andrei. Abrió un cajón con manos temblorosas y sacó una pequeña caja de madera que había escondido hacía años. Dentro, un manojo de billetes cuidadosamente doblados. No era mucho, pero era suficiente para empezar. No podía llevarse demasiado, pero necesitaba lo esencial.
El siguiente lugar fue su escritorio. Sacó un sobre donde guardaba copias de documentos importantes, su pasaporte, acta de matrimonio, cuenta bancaria, su identidad atrapada en papeles. Se detuvo un segundo cuando sus dedos tocaron un viejo álbum de fotos que no recordaba haber guardado allí. Lo abrió con el pulso inestable. Las primeras imágenes eran de su vida antes de Andrei. Su rostro iluminado en la universidad, rodeada de amigos, la risa sincera que hacía tanto no veía en el espejo. Y ahí estaba ella. Katia. La respiración de Lena se volvió entrecortada. Habían sido inseparables, hermanas de otra sangre. Hasta que Andrei había comenzado a hacer comentarios, a sembrar dudas. No me gusta cómo te influencia, había dicho una vez, con su tono calculado. No te das cuenta, pero te manipula. No te conviene. Poco a poco, Lena se había alejado, convenciéndose de que era lo mejor. Tomó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla, buscando su contacto. ¿Estaría ahí aún? Sí. El nombre de Katia apareció como un fantasma del pasado. Lena sintió la boca seca. Habían pasado años desde la última vez que hablaron. ¿Qué le diría? ¿Qué tenía que decir para que su amiga la escuchara? No podía pensarlo más. Si lo hacía, se paralizaría. Presionó el botón de llamada y cerró los ojos, esperando. El tono sonó 3 veces antes de que la línea se abriera. Elena. La voz de Katia la golpeó con fuerza. Era la misma de siempre, firme, cálida, con ese matiz de incredulidad que le hizo temblar aún más las manos. Katia, dijo con la voz rota. El silencio se prolongó unos segundos, como si al otro lado de la línea, Katia estuviera decidiendo si colgar o no. No esperaba tu llamada. Lena sintió el pecho contraerse. Y yo tampoco, pero necesito ayuda. La sinceridad de sus palabras hizo que el aire se volviera más denso. Katia exhaló, y Lena pudo imaginarla pasándose una mano por el cabello, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué hizo? Preguntó Katia con tono seco. Lena cerró los ojos con fuerza. No quiero hablar de eso ahora. Solo, necesito un lugar donde quedarme. Otro silencio. Lena sintió el corazón en la garganta. Ven, dijo Katia finalmente. Pero Lena. Andrei no te dejará ir tan fácil. Esas palabras le erizaron la piel. Lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Andrei no la dejaría ir. Colgó la llamada y se quedó mirando el teléfono en su mano. El temblor en sus dedos se intensificó. Sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno que la hacía sentir expuesta, vulnerable. No podía perder tiempo. Volvió al armario y sacó una maleta pequeña. Su ropa desapareció en ella con movimientos torpes. Lo esencial, solo lo esencial. Cada vez que escuchaba el crujido del suelo bajo su peso, sentía que Andrei estaba a punto de abrir la puerta. El sonido del motor de un auto la hizo congelarse. Se asomó por la ventana, su pecho subiendo y bajando con dificultad. El auto negro de Andrei estaba estacionado frente a la casa. El pánico subió por su garganta como un veneno. No podía quedarse allí. Tenía que salir antes de que él entrara. Tomó la maleta, su bolso y corrió hacia la puerta trasera. Su mano estaba sudorosa al girar el pomo. El aire nocturno la golpeó en el rostro. Salió. El mundo afuera parecía más grande, más abierto, más aterrador. Se encaminó hacia la calle paralela, donde había dejado su auto. Con cada paso, sentía que alguien la observaba. ¿Era paranoia o realidad? Cuando llegó a su coche y cerró la puerta tras ella, apenas pudo respirar. Su mano temblaba al meter la llave en el encendido. El motor rugió. Un movimiento en el retrovisor hizo que su piel se erizara. Andrei estaba en la puerta principal, mirando hacia la calle. Si él la veía. No lo pensó 2 veces. Puso el auto en marcha y se alejó, sintiendo su corazón latir con violencia. El teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Andrei. ¿Dónde estás? Lena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Aceleró. El mundo se convirtió en luces borrosas a su alrededor, pero había algo claro en su mente. No volvería. Nunca más. El auto avanzaba a toda velocidad,
las luces de la ciudad pasando como destellos difusos en el parabrisas. Lena mantenía las manos firmes sobre el volante, pero el temblor en sus dedos delataba el pánico que la consumía. El mensaje de Andrei seguía brillando en la pantalla de su teléfono. ¿Dónde estás? 3 palabras que la hicieron sentir un nudo en la garganta. No se había ido por más de 15 minutos y él ya lo sabía. La paranoia se aferraba a su mente como una garra afilada. Miró por el retrovisor con la respiración entrecortada. No había nada fuera de lo común, solo autos anónimos deslizándose en la carretera, faros que iban y venían como luciérnagas en la oscuridad. Pero algo dentro de ella gritaba que no estaba sola. ¿Era posible que Andrei la estuviera siguiendo? Apretó el volante con fuerza, obligándose a calmarse. No podía dejar que el miedo la paralizara. Katia. Tenía que llegar a Katia. Sus labios estaban secos. Condujo durante varios minutos antes de detenerse en una estación de servicio. No podía arriesgarse a ir directamente a casa de su amiga si Andrei ya estaba buscándola. Apagó el auto y se quedó sentada en el asiento del conductor, intentando regular su respiración. Al otro lado de la calle, un auto negro estaba estacionado. El pulso se le aceleró. El mismo color. El mismo modelo. No. No podía ser Andrei. Se dijo a sí misma que estaba exagerando, pero el sudor en sus manos y el nudo en su estómago decían lo contrario. Miró el retrovisor una vez más. El auto seguía ahí. El aire se volvió denso, pegajoso. No podía quedarse quieta. Abrió la puerta y salió al frío de la noche, sintiendo cada célula de su cuerpo gritándole que corriera. Tomó su bolso, cerró el auto y se dirigió al interior de la tienda de la estación de servicio. Sus pasos eran rápidos, tensos. Tomó una botella de agua sin siquiera mirarla y se dirigió a la caja, sacando un billete con dedos temblorosos. El cajero, un joven con ojeras profundas, la miró de reojo. ¿Todo bien? Lena tragó saliva. Sí. Su voz salió rasposa, como si no hubiera hablado en horas. Pagó y salió de la tienda, forzándose a caminar con calma hacia su auto. Sus ojos no podían evitar moverse de un lado a otro, buscando ese auto negro. Ya no estaba. Se quedó congelada por un momento. ¿Se había ido porque nunca la estuvo siguiendo? ¿O simplemente la estaba esperando en otro lugar? Se obligó a moverse. Entró al auto y marcó rápidamente el número de Katia. ¿Dónde estás?, preguntó su amiga, con un tono de voz que no ocultaba su preocupación. Voy en camino, pero creo que alguien me sigue. Un silencio tenso se formó al otro lado de la línea. ¿Andrei? No lo sé. No lo vi. Pero lo siento. Cambia de ruta. Toma un taxi y deja tu auto en otro lugar. No vayas directo a mi casa. Lena asintió, aunque Katia no podía verla. Está bien. Colgó la llamada y condujo hasta una calle lateral donde dejó su auto estacionado. Tomó sus cosas y caminó hacia una avenida principal, esperando un taxi con la piel de gallina. Cada sombra parecía tener ojos, cada faro de un auto desconocido parecía ser el de Andrei. Cuando el taxi se detuvo frente a ella, subió de inmediato. ¿A dónde? Lena cerró los ojos un segundo antes de decir la dirección de Katia. El camino fue largo, cada minuto sintiéndose eterno. Cada vez que un auto negro aparecía a su lado, el pánico la devoraba. Cuando finalmente llegaron, pagó al conductor sin esperar el cambio y bajó, apresurándose hacia la puerta de la casa de Katia. Katia abrió antes de que ella pudiera tocar el timbre. Entra. Lena apenas cruzó el umbral antes de que su amiga cerrara la puerta y asegurara la cerradura con rapidez. ¿Lo viste?, preguntó Katia con el ceño fruncido. Lena negó con la cabeza y dejó caer su bolso al suelo. No lo sé. Su voz sonaba exhausta. Katia la tomó de los hombros y la miró con seriedad. Así te está buscando, esto no va a terminar aquí. El nudo en la garganta de Lena se hizo más fuerte. Lo sé. Katia la llevó a la sala y le puso una taza de té caliente en las manos. Andrei es metódico, dijo Katia, cruzando los brazos. No va a aceptar que te fuiste. No sin pelear. Lena miró la taza de té sin beber. No tengo a dónde ir. Katia la miró fijamente por unos segundos. Sí tienes.
Yo estoy aquí. Lena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. No podía permitirse derrumbarse. Quiero cortar toda comunicación con él, dijo con voz firme. Katia se levantó y sacó una caja de su escritorio. Aquí tienes. Lena la miró con confusión. ¿Qué es esto? Katia abrió la caja y sacó un teléfono nuevo. Tu nueva línea. Nadie más tendrá este número excepto yo. Lena tomó el teléfono con manos temblorosas. No sé cómo agradecerte esto. Katia la miró con dureza. No tienes que agradecer nada. Solo prométeme que no volverás con él. Lena sintió el peso de esas palabras en su pecho. No volveré. La noche transcurrió lenta. Lena no durmió. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Al despertar, encontró a Katia en la cocina, ya con café en la mesa. Debes buscar trabajo. Algo que te ayude a empezar de nuevo. Lena asintió, aunque el miedo seguía ahí. Su teléfono nuevo vibró. Un mensaje. ¿Creíste que podías esconderte? No había número. Solo un mensaje anónimo. Katia vio su expresión y tomó el teléfono de sus manos. Él te encontró. Lena sintió la sangre abandonar su rostro. Katia se acercó a ella. No puedes enfrentar esto sola. Necesitamos ayuda profesional. Lena apretó los puños. No quiero más miedo. Katia la miró con firmeza. Entonces vamos a asegurarnos de que nunca más tenga poder sobre ti. Lena sabía lo que significaban esas palabras. Era hora de contactar a un abogado. Horas después, Lena se mantuvo firme en su asiento, aunque por dentro sentía que sus nervios podían traicionarla en cualquier momento. El despacho de Vladimir Richetov tenía un aire pesado, con estanterías repletas de libros de leyes, documentos encuadernados en cuero y una lámpara de escritorio que emitía una luz amarillenta que apenas lograba mitigar la frialdad de la habitación. Se sentía diminuta sentada frente a ese hombre de traje gris, con su gesto serio y su mirada calculadora. Señora Orlov, dijo finalmente, pronunciando su apellido con una calma que la hizo estremecerse. Si ha venido a mí, significa que ya ha tomado una decisión. Lena asintió. Quiero divorciarme. Las palabras salieron de su boca con un peso ineludible. Richetov entrecerró los ojos y entrelazó los dedos sobre el escritorio. ¿Si quiere hacerlo de manera amistosa, o está dispuesta a luchar? Lena exhaló con fuerza. No hay nada amistoso en lo que él ha hecho. El abogado mantuvo su mirada fija en ella, analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus movimientos. Eso significa que está lista para lo que vendrá, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Señora Orlov, los hombres como su esposo no se conforman con perder. No se resignan. No se rinden. Cuando se ven acorralados, se vuelven más peligrosos. Lena tragó saliva. Lo sé. Richetov inclinó levemente la cabeza. Entonces vamos a empezar. Lena escuchó con atención mientras el abogado le explicaba los procedimientos legales. El divorcio sería complicado, porque aunque la casa en la que vivían le pertenecía a ella, al estar casados, Andrei tenía derechos sobre los bienes comunes. Se abriría una disputa legal sobre la propiedad y sobre la división de los activos. Necesitamos una orden de restricción, dijo Richetov. Su seguridad es prioridad. Lena sintió un escalofrío. ¿Cree que me haría daño? El abogado no respondió de inmediato. Las amenazas no siempre vienen en forma de violencia física. A veces son más sutiles, más psicológicas. Y por lo que me cuenta, su esposo es un experto en eso. Lena bajó la vista a sus manos. No quiero que tenga ninguna posibilidad de controlarme otra vez. Richetov sonrió con un gesto breve. Está en el lugar correcto. Pasaron las siguientes 2 horas revisando los documentos necesarios y planeando los próximos pasos. Lena se sorprendió a sí misma por la determinación con la que hablaba, como si el simple hecho de decirlo en voz alta hiciera que todo fuera más real. Cuando salió del despacho, el aire frío la golpeó en la cara como una advertencia. El teléfono vibró en su bolso. Sacó el aparato y leyó el mensaje. ¿Crees que puedes desaparecer sin consecuencias? Lena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No había número.
No había nombre. Katia tenía razón. Andrei no iba a dejarla ir tan fácil. Pasaron 3 días sin que Andrei hiciera contacto directo, pero las amenazas anónimas no cesaron. Su correo electrónico se llenó de mensajes inquietantes. Eres una ingrata. ¿Dónde vas a esconderte cuando se acabe tu suerte? No puedes huir de quien realmente eres. Cada mensaje era un golpe más a su cordura. Sabía que debía tomar la siguiente decisión sin demora. Tenía que sacar sus cosas de la casa. Aprovechó una hora en la que sabía que Andrei estaría en el trabajo. Contrató a una empresa de mudanza en secreto, reservó un trastero y se despertó antes del amanecer para ejecutar el plan. Cuando llegó a la casa, las paredes parecían más altas, más imponentes. El olor familiar de su vida anterior la golpeó con una mezcla de nostalgia y repulsión. No había tiempo para titubeos. Con movimientos rápidos, empaquetó toda su ropa, documentos, pertenencias personales. La empresa de mudanza se movió con eficiencia. En cuestión de horas, la casa quedó vacía. Antes de irse, dejó una única caja negra en el centro de la sala. Dentro, una sola hoja de papel. Cuando Andrei llegó y vio la casa vacía, sus manos se cerraron en puños hasta que los nudillos quedaron blancos. Se acercó a la caja, la destapó con manos temblorosas y sacó el mensaje. Lo que creías tuyo, nunca lo fue. El pánico se deslizó bajo su piel como un veneno. Lena estaba en casa de Katia cuando el teléfono sonó. Era María. Lena, ¿podemos hablar? La frialdad de su voz le dejó claro que no era una llamada casual. No hay nada que decir, respondió Lena con cautela. Por favor, quiero hacer las paces. Lena apretó los dientes. No te creo. No quiero que esto se convierta en una guerra, Lena. La risa de Lena fue amarga. Es tarde para eso. María suspiró al otro lado de la línea. Andrei está en shock. No esperaba que realmente lo dejaras. Lena cerró los ojos. No me interesa cómo se siente. Sé que me odias, pero deberíamos hablar en persona. Eso no va a pasar. María hizo una pausa. ¿Estás en casa de Katia? El estómago de Lena se encogió. ¿Cómo sabes eso? Silencio. El teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Andrei. Estoy afuera. Lena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Katia se levantó de inmediato al ver su expresión. ¿Qué pasa? Lena mostró el teléfono. El rostro de Katia se endureció. Voy a llamar a la policía. Antes de que pudiera moverse, el sonido del timbre resonó en toda la casa. Lena se quedó inmóvil. Katia la tomó del brazo. No abras. Pero Lena ya estaba caminando hacia la puerta. Lo sabía. Sabía que Andrei no había venido a hablar. Había venido a ganar. El sonido del timbre pareció perforar la calma tensa de la casa. Lena se quedó con la mano sobre el pomo de la puerta, su respiración pesada, su mente dividida entre el instinto de huir y la necesidad de enfrentar lo inevitable. Katia, de pie a su lado, la miró con el ceño fruncido, su cuerpo entero en tensión. No lo hagas, murmuró. Lena apretó los dientes. Si no lo hago, no se irá. Katia le sujetó la muñeca. Eso es lo que él quiere. El timbre sonó otra vez, insistente, cortante. Lena sintió un escalofrío recorrerle la piel. Estoy harta de tener miedo. Giró la perilla y abrió la puerta. Andrei estaba allí. Su silueta se recortaba contra la tenue luz del farol de la calle. Su rostro, siempre tan meticulosamente controlado, mostraba una mezcla de desesperación y algo más peligroso. No tenía la furia de un hombre que quería destruir, tenía la calma de un hombre que planeaba ganar. Lena no dijo nada. Elena, su voz era baja, melancólica, cargada con una tristeza calculada. Por favor. Katia se cruzó de brazos y dio un paso al frente. No tienes nada que hacer aquí. Andrei la ignoró. Solo quiero hablar con mi esposa. La palabra esposa se enredó en la garganta de Lena como una soga. Andrei levantó las manos en un gesto de rendición. No vengo a discutir. No vengo a obligarte a nada. Solo quiero entender qué pasó. El control en su voz era impecable.
Lena se cruzó de brazos, no queriendo ceder terreno. Y no hay nada que entender. Andrei frunció los labios con tristeza. Llevamos años juntos, Lena. ¿Eso no significa nada para ti? Katia soltó una risa amarga. Ahora sí eres el esposo afectuoso, ¿eh? Andrei le lanzó una mirada fugaz antes de volver a enfocarse en Lena. Sé que hice cosas mal. Que te hice sentir atrapada. Pero todo esto fue demasiado rápido. No tuvimos oportunidad de arreglarlo. Lena sintió su estómago retorcerse. Tuvimos muchas oportunidades. Andrei sacudió la cabeza con pesar. Yo te amo, Lena. No puedo imaginar mi vida sin ti. Su voz temblaba con el tono exacto de vulnerabilidad. Cada palabra, cada suspiro, era una jugada ensayada. Lena se sintió tambalear. ¿Todo lo que hemos construido juntos, de verdad quieres tirarlo por la borda? Katia golpeó el marco de la puerta con los nudillos. Ya basta. Andrei bajó la mirada. Tienes razón, susurró. Fui demasiado lejos. Perdí el control. Pero solo porque me asusté. El miedo de perderte me convirtió en alguien que no quiero ser. Lena sintió que el piso bajo sus pies se hacía inestable. Podía sentirlo en su piel. Las mismas palabras. Las mismas promesas. Las mismas mentiras. Apretó los puños. No quiero escucharte más. La vulnerabilidad en el rostro de Andrei se quebró por un segundo. ¿No podemos intentarlo una vez más? Lena cerró los ojos con fuerza. Vete. Andrei inhaló lentamente, reprimiendo la rabia. Elena. Vete, repitió Katia, firme. Andrei tensó la mandíbula, pero al ver la determinación en los ojos de Lena, dio un paso atrás. Está bien. Giró sobre sus talones y se alejó, pero antes de entrar a su auto, se volvió hacia ellas. Pero esto no ha terminado. Lena sintió un escalofrío helado recorrer su piel mientras el auto desaparecía en la distancia. Katia exhaló con fuerza. Y no bajes la guardia. Lena asintió, pero su cuerpo estaba rígido. Algo en la mirada de Andrei le dijo que la pelea aún no había comenzado de verdad. A la mañana siguiente, Lena fue a la oficina de Richetov. El abogado escuchó en silencio mientras ella relataba la visita de Andrei, sus palabras, su expresión. Cuando terminó, Richetov sacó un expediente grueso de su escritorio. Antes de que Andrei se casara contigo, tuvo otras 2 relaciones largas. Ambas terminaron en circunstancias preocupantes. Lena sintió su pulso acelerarse. Richetov deslizó los documentos hacia ella. Ambas mujeres lo describieron como un hombre encantador al principio. Atento, amoroso, protector. Pero con el tiempo, la historia cambió. Lena miró las hojas con las declaraciones. ¿Les hizo lo mismo? El abogado apoyó las manos sobre el escritorio. Y cada uno de sus patrones de comportamiento se repiten. Primero, el control sutil. Luego, el aislamiento. Después, la agresión emocional y psicológica. Lena sintió náuseas. ¿Por qué nunca dijeron nada? Richetov la miró con dureza. Por la misma razón que tú tampoco lo hiciste. El silencio en la oficina se volvió insoportable. Lena apretó los labios. No voy a dejar que me arrastre de nuevo. Richetov asintió. Entonces prepárate, porque aún no ha usado su última carta. El golpe en la puerta de Katia fue tan fuerte que Lena dio un brinco. Katia se levantó con el ceño fruncido y abrió de golpe. María estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad en el rostro. Tienes agallas, Lena. Lena sintió su sangre hervir. Vete. María soltó una carcajada. ¿Por qué tendría que hacerlo? Katia cruzó los brazos. Porque si no, te saco yo misma. María le lanzó una mirada desdeñosa. No necesito hablar contigo. Vine a ver a mi querida cuñada. Lena cerró los ojos un instante antes de mirar a María directamente. No tengo nada que decirte. María arqueó una ceja. Oh, pero yo sí. Entró sin ser invitada y se sentó en el sofá como si estuviera en su propia casa. Katia dio un paso adelante. ¿Qué quieres?
María sonrió con desdén. Quiero entender cómo es posible que una mujer que lo tenía todo decida tirarlo a la basura por capricho. Lena sintió la ira quemándole el pecho. ¿Capricho? María se encogió de hombros. Andrei es un hombre difícil, pero todos tenemos nuestras fallas. Katia chasqueó la lengua. ¿Te envió él? No necesito que nadie me envíe. Solo quiero darle a Lena la oportunidad de recapacitar antes de que todo esto se vuelva peor para ella. Lena sintió su cuerpo temblar. ¿Me estás amenazando? María sonrió de lado. Solo te estoy diciendo que cuando Andrei se propone algo, lo consigue. La rabia en Lena explotó. Y dile a tu hermano que puede irse al infierno. María se puso de pie en un instante. ¿O sabes qué, Lena? Eres una perra desagradecida. Lena dio un paso adelante, con la sangre ardiendo en su interior. Y tú eres una parásita que se ha pasado la vida viviendo a costa de otros. El rostro de María se tornó rojo de furia. Eres una víbora. ¿Te crees mejor que nosotros? Lena sintió que su control se desvanecía. Soy lo suficientemente inteligente para no dejar que tu hermano me destruya. María la miró con un odio palpable. ¿O vas a lamentarlo? Dicho eso, salió dando un portazo. Lena sintió su cuerpo temblar. Katia le tocó el hombro. Y no te preocupes. Lo único que tienen son palabras. Lena cerró los ojos. No. Tienen algo más. Katia frunció el ceño. ¿Qué? Lena levantó la vista, con una decisión implacable en los ojos. Tienen miedo de perder. Katia entrecerró los ojos. ¿Y qué vas a hacer? Lena respiró hondo. Voy a asegurarme de que lo hagan. Por primera vez, sabía sin ninguna duda que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Lena cerró los ojos por un instante, permitiendo que el aire frío de la casa se filtrara en sus pulmones. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenía algo que no había tenido antes: determinación. Había pasado demasiado tiempo siendo la mujer que Andrei moldeó a su antojo, pero esa parte de ella estaba muerta. Cuando abrió los ojos, el sobre que tenía entre las manos seguía ahí, como una serpiente enroscada lista para atacar. La carta había llegado esa misma mañana, un aviso de su abogado indicándole que Andrei planeaba pelear por los bienes en común. Pero no se trataba solo del dinero. Quería destruirla. Katia entró en la sala con 2 tazas de café y le entregó una sin decir nada. Lena la tomó con manos frías y la sostuvo sin beber. ¿Lo vas a leer en voz alta o tengo que quitártelo? Lena forzó una sonrisa amarga. Andrei me está demandando. Katia resopló. Era cuestión de tiempo. Lena dejó la carta en la mesa. Quiere quitarme la casa. Katia se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Y puede? Según la ley, al estar casados, él tiene derecho a reclamar una parte de los bienes, aunque la casa me la dejaron mis abuelos. Katia cruzó los brazos. Es un hijo de... Lena cerró los ojos. No va a ganarme. Katia asintió con firmeza. Vamos a hablar con Richetov. El despacho del abogado tenía el mismo aire de tensión que en su primera visita, pero esta vez, Lena no se sentía una víctima pidiendo ayuda. Se sentía lista. Richetov tomó la carta y la leyó en silencio. Y esto es una táctica de intimidación, dijo, acomodando los papeles. Él no tiene una base sólida para quitarte nada, pero lo que busca es desgastarte emocionalmente. Lena sintió un escalofrío. ¿Y si sigue presionando? Richetov apoyó las manos en el escritorio. Sabía que Andrei iba a contraatacar, pero hay algo más de lo que debes estar consciente. Sacó un folder y lo deslizó hacia ella. María está haciendo su jugada. Lena sintió un nudo en el estómago. Abrió el folder y vio los documentos. Está presentando una denuncia en la que dice que eres mentalmente inestable. Lena se quedó en blanco. ¿Qué? Katia se inclinó para leer sobre su hombro. Está diciendo que has tenido crisis nerviosas, que tomas medicamentos psiquiátricos y que Andrei temía por su seguridad porque te volviste agresiva. Lena sintió la piel helada. Esto es una mentira. Por supuesto que lo es, dijo Richetov con calma, pero eso no significa que no pueda hacerte daño.
Lo que está tratando de hacer es desacreditarte antes de que tú lo hagas con Andrei. Lena cerró los ojos con rabia. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Katia golpeó la mesa con el puño. ¿Y qué vamos a hacer? Richetov se reclinó en su silla. Vamos a usar esto en su contra. Lena lo miró con atención. ¿Cómo? El abogado entrelazó los dedos. Vamos a dejar que se enreden en sus propias mentiras. El timbre de la casa de Katia sonó con un estruendo. Lena sintió que su corazón se detenía. No abras, murmuró Katia, poniéndose de pie. Pero Lena ya sabía quién era. Abrió la puerta y allí estaba María, con su falsa sonrisa de suficiencia. Querida Lena. Lena la miró con frialdad. ¿Qué quieres? María entró sin ser invitada. Oh, solo vengo a decirte que estás cometiendo el peor error de tu vida. Katia se cruzó de brazos. ¿Ahora qué? María se sentó en el sofá y sacó su teléfono. Andrei está dispuesto a olvidar todo esto, si haces lo correcto. Lena sintió que la ira la consumía. ¿O lo correcto? Firmar un acuerdo en el que le cedes la casa. Lena rió con amargura. Y dile que prefiero ver la casa en ruinas antes que dársela. María apretó la mandíbula. Sabes que esto no terminará bien para ti, Lena. Lena la miró con dureza. Eso mismo le dije a tu hermano. María se puso de pie con furia. Vas a arrepentirte. Lena no titubeó. No más de lo que ustedes lo harán. María salió dando un portazo. Katia la miró con incredulidad. Que eso fue una declaración de guerra. Lena apretó los puños. Ya estábamos en guerra. El estruendo de la puerta al abrirse de golpe hizo que Lena se levantara de un salto. Andrei entró con pasos pesados, su rostro desencajado de rabia. Katia se interpuso entre él y Lena. Estás violando la orden de restricción. Andrei ni siquiera la miró. Lena, ¿qué estás haciendo? Lena sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo. Déjame en paz. Andrei avanzó un paso. Podemos arreglar esto. No tiene que ser así. Katia sacó su teléfono. Si no te vas, llamaré a la policía. Andrei cerró los ojos y tomó una respiración profunda. No quiero hacer esto más difícil. Lena lo miró con desprecio. No te creo. Andrei la miró con furia. Me hiciste quedar como un monstruo. Lena sintió que su cuerpo temblaba de rabia. No tuve que hacer nada. Lo hiciste tú solo. El rostro de Andrei se tensó. ¿Y qué piensas hacer? ¿Seguir adelante como si nada? Lena respiró hondo. Sí. Andrei rió sin humor. Eres patética. Lena lo miró con frialdad. Y eres el que está aquí violando la ley porque no soporta que una mujer lo haya dejado. Andrei la miró con los ojos llenos de ira. No vas a ganar. Lena sonrió. Ya gané. Andrei abrió la boca para responder, pero entonces la voz de Richetov resonó desde el pasillo. Gracias por su declaración, señor Orlov. Todos se giraron. Richetov sostenía su teléfono en alto. He grabado todo. Andrei se quedó helado. Katia sonrió con satisfacción. Eso es una confesión de abuso, amenazas y violación de la orden de restricción. Andrei sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lena dio un paso adelante. Adiós, Andrei. El sonido de la sirena se escuchó a lo lejos. Andrei sintió el sabor amargo de la derrota. Lena sintió el aire volviendo a sus pulmones. Era libre. Lena observó a través de la ventana mientras las luces rojas y azules parpadeaban en la calle. El eco de la sirena se desvanecía lentamente, pero el impacto de lo que acababa de ocurrir aún pesaba en su pecho. Andrei había sido arrestado. Las esposas en sus muñecas, el rostro desencajado por la ira contenida, el cuerpo rígido mientras los oficiales lo subían al auto patrulla. Su mirada la había buscado hasta el último segundo, como si aún creyera que tenía algún tipo de poder sobre ella. Pero ya no lo tenía. Se abrazó a sí misma. No porque tuviera frío, sino porque sentía que en cualquier momento su cuerpo iba a colapsar. No era el cansancio físico, sino el peso de todo lo que había cargado durante demasiado tiempo.
Katia entró a la sala y se apoyó contra el marco de la puerta. Se acabó. Lena asintió, pero no respondió. ¿Cómo te sientes? Lena dejó escapar una risa vacía. No lo sé. Katia caminó hasta ella y le tocó el hombro. Lo hiciste. No tienes idea de lo fuerte que has sido. Lena parpadeó lentamente. Y no me siento fuerte. Porque aún no te das cuenta de lo que lograste. Lena cerró los ojos un momento. No podía pensar en eso ahora. El teléfono de Katia vibró. ¿Qué es Richetov? Lena sintió una punzada en el estómago. ¿Qué dice? Katia leyó el mensaje. Mañana hay una audiencia preliminar. Quieren imponer medidas cautelares contra Andrei. Lena sintió el peso de esas palabras. Voy a ir. Katia asintió. Y yo iré contigo. Lena la miró con gratitud. Esa noche no durmió. El tribunal tenía un aire impersonal. Frío, como la sensación de mármol bajo sus pies. Lena se sentó junto a Richetov mientras esperaban que el juez entrara a la sala. En el otro extremo, Andrei estaba sentado, esposado, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en ella. María estaba a su lado. Lena notó cómo sus manos se apretaban en su regazo. El juez entró y la audiencia comenzó. Richetov presentó las pruebas, la grabación de la confesión de Andrei, los mensajes amenazantes, la violación de la orden de restricción. La defensa de Andrei intentó minimizarlo todo, argumentando que su cliente estaba emocionalmente alterado y que Lena había exagerado la situación. Lena sintió la rabia burbujear en su interior. Pero luego vino el golpe final. Richetov se puso de pie y presentó un nuevo documento. Tenemos pruebas de que la señora María Orlov estuvo colaborando activamente en el acoso contra mi clienta. María se removió en su asiento. Eso es mentira. El juez levantó una ceja. La señora Orlov fue quien proporcionó la dirección de mi clienta a su hermano, permitiéndole acosarla incluso después de que se le impusiera la orden de restricción. También intentó desprestigiarla con declaraciones falsas sobre su estabilidad mental. El rostro de María perdió el color. No, yo. El juez hojeó los documentos en silencio. Vamos a investigar esto con mayor profundidad. Andrei inclinó la cabeza y le susurró algo a su hermana. Lena lo observó. Aún en la derrota, él seguía tratando de controlar la situación. Pero ya no más. El juez golpeó su mazo contra la mesa. Se dictaminan medidas cautelares contra el acosado. Se procederá con el caso de violencia doméstica y acoso. Además, la señora Orlov será investigada por complicidad. Lena sintió como si su pecho se desinflara de alivio. Habían ganado la primera batalla. 2 meses después, Lena estaba de pie en el umbral de su nuevo departamento. Era pequeño, pero tenía algo que nunca había sentido en ningún otro lugar. Era suyo. La brisa entraba por la ventana abierta, haciendo que las cortinas se balancearan suavemente. Aún no tenía demasiados muebles, pero eso no le importaba. Se sentó en el suelo con una taza de té en las manos y miró alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. El proceso de divorcio había sido largo, pero al final, la casa que tanto peleó por proteger seguía siendo suya. Andrei estaba enfrentando un juicio y María había perdido todo el poder que creía tener sobre ella. Pero eso no era lo más importante. Lo importante era que había recuperado su vida. El teléfono vibró junto a ella. Era Katia. ¿Cómo se siente ser oficialmente una mujer divorciada? Lena sonrió. Extraño. Pero bien. ¿Sigues con la idea de empezar a escribir otra vez? Lena miró su laptop abierta sobre la mesa. Sí. Katia suspiró con orgullo. Sabía que lo harías. Lena se despidió y colgó. Abrió un documento en blanco y dejó que sus dedos se deslizaran por el teclado. No era solo un nuevo comienzo. Era la primera vez en su vida que sentía que estaba escribiendo su propia historia. Y esta vez, nadie más tendría la pluma. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like.
compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.